Este último canto que cantamos es un canto muy especial para mí porque recién convertido, tendría unos 2 años de convertido, ¿verdad? Fuimos al concierto del autor de ese canto, David Meese, y Dios usó ese canto para quebrantarme y que yo pudiera ceder a lo que yo estaba luchando. Yo sabía que el Señor me estaba llamando al ministerio, ¿verdad? De tiempo completo, de servirle a Él, pero pues yo decía, no, Señor, eso no es para mí. Yo soy una persona introvertida, eso es apenas para alguien extrovertido que no tenga vergüenza. Yo soy inseguro, yo tengo temores, yo no puedo hacer eso. Y peleaba, ¿verdad? Tenía yo mis argumentos y Dios tenía los de Él, y al fin pues me quebrantó el Señor, y fue ahí en ese concierto cuando dije, está bien, Señor, nomás muéstrame los pasos que debo de seguir para cumplir con tu voluntad. Y aquí estoy dándole lata. Bueno, este es el título del mensaje. ¿Es la Navidad un acontecimiento histórico, verdad? Y bueno, pues ya entramos en la temporada de la Navidad. Siempre que se termina el Día de Acción de Gracias, luego entra la temporada de Navidad. Y pues con este mensaje es como para prepararnos de una manera apologética. Apologética es una de las ramas de la teología, que quiere decir en que nos preparemos para dar razón de nuestra fe, de nuestras creencias. Eso es lo que es la apologética, ¿verdad? El que puede uno explicar por qué creo lo que creo. ¿Okay? Y en este caso, ¿verdad? El por qué yo creo que la Navidad es un acontecimiento histórico. Y es que es una necesidad que hoy en día se tiene, porque ya hace años atrás que comenzó una guerra contra la Navidad. Y es una guerra en la que se intenta cambiar lo que es el mensaje de la Navidad bíblico por uno secular. Y poco a poco, ¿verdad?, se empieza a promover más y más y más el mensaje secular. Si uno pone el mensaje bíblico, por ejemplo, va a haber gente que dice, yo me ofendo por esa imagen, por ese mensaje, por ese anuncio religioso, es ofensivo para mí, no quiero que lo tengan. Y empiezan a hacer presión, y las ciudades, ¿verdad? Es como, por ejemplo, las tarjetas de Navidad. Antes las tarjetas de Navidad, pues todas tenían lo que era lo básico de lo que era Navidad, ¿verdad? Decir Feliz Navidad, Merry Christmas. Pero, ¿verdad? Como en inglés, ¿verdad? Christmas tiene el nombre de Christ. ¿Okay? Entonces lo quitaron y lo pusieron nada más así, ¿verdad? Donde dice I bring you Mary, y luego en vez de poner Christ, nomás ponen una X. Christmas. Y el enfoque pues es secular, ¿verdad? El enfoque, el personaje principal es Santo Claus, ¿verdad? No es Cristo, es Santo Claus, ¿verdad? Es el personaje principal. Y entonces es muy diferente a tarjetas en las que en el pasado pues eran las tarjetas comunes, ¿verdad? Que eran así, ¿verdad? En la que se presentaba que pues Merry Christmas o Feliz Navidad pues tienen que ver, ¿verdad?, con el nacimiento de Jesucristo. Era claro, ¿verdad?, que ese era el tema de la Navidad. Hoy en día pues no, ¿verdad? Y es que una de las razones por las cuales es que hay algunos que enseñan que la Navidad no es un evento histórico, ¿verdad? Que está lleno de mitología y no tiene ninguna prueba histórica, y que pues, y lo que yo digo, pues es irónico, quieren quitar el énfasis bíblico de la Navidad, que por ser mitología, y ponen otra mitología, ¿verdad? La Santo Claus y todo lo demás que tiene que ver con los adornos seculares de la Navidad. Entonces, pues es contradictorio. Antes en las ciudades, en las escuelas, en lugares públicos, en los malls, se ponían actividades como esto, ¿verdad? Y
Y hoy en día, pues, ya nomás como una persona que diga, no, esto es ofensivo para mí, pues hay que quitarlo, ¿verdad? Porque una persona que se ofendió de que tengan esta clase de exhibiciones en un lugar público, no se debe de tener, pero sí se puede poner una cosa secular, ¿verdad? Un mensaje secular. Entonces, en vez de una natividad, pues ahora se puede poner, ¿verdad? El taller de Santo Claus, donde hace sus regalos, ¿verdad? A eso sí se puede poner lo mismo que los adornos. Como por ejemplo, ustedes pueden ver en Amazon, usted le puede poner ahí Christmas ornament, todo lo que tenga que ver así con adornos navideños, y le van a salir primero puro adorno secular. No le sale ninguno que tenga que ver con el énfasis bíblico del nacimiento de Jesucristo, ¿verdad? De una natividad, nada. Tiene usted que ponerle religioso, religious, para que le pueda salir. Pero ¿por qué no sale primero lo que es el énfasis verdadero de la Navidad? ¿Por qué no le salen primero con ese? Le salen primero con el secular. Santo Claus, Rudolph y Snowman y todo eso sale primero, ¿verdad? Cuando en realidad no es el primer énfasis ni mensaje de la Navidad. En el pasado, en las escuelas públicas, ¿verdad? Ya el último día antes de salir de vacaciones era muy común que vieran una película así de estas, The First Christmas. ¿Okay? Es un musical, es una película muy bonita, ¿verdad? Con música muy, muy bonita, ¿verdad? Sobre que va narrando los eventos de la Navidad, ¿verdad? De la Navidad histórica. Y hoy en día, pues ya no, porque puede alguien ofenderse, no se pueden dar, pero pasan estas así y hay que nadie se ofenda, ¿verdad? Porque esta sí no es ofensiva, ¿verdad? Santa Paws es la película que pueden ver en las escuelas, ¿verdad? Acerca de Santo Claus. Entonces, vemos, ¿verdad? La ironía de querer desechar un evento histórico como es la Navidad y reemplazarlo por uno mitológico, verdaderamente, ¿verdad? Porque ni siquiera a Santo Claus lo presentan como verdaderamente es el trasfondo verdadero. El trasfondo verdadero de ese personaje Santo Claus era un cristiano, se llamaba Nicolás, y era una persona muy buena, y durante la Navidad él llegaba regalos a los hogares de los niños pobres, los dejaba allá afuera, ¿verdad? Para que los niños pobres tuvieran regalos, y lo hacía año con año, de tal manera, ¿verdad? Que la iglesia le puso Saint Nicholas. Sí, sí. Se acabó la batería de sí. Así es que ahí les encargo. ¿Se han perdido de mi hermosa voz? Ay, a ver. Bueno, gracias. A ver, pónganla. Ok, nomás la voy a subir yo al volumen. Ok, entonces, la pregunta es, ¿verdad? ¿Por qué la Navidad es un acontecimiento histórico? O nomás porque decimos nosotros que es un acontecimiento histórico. ¿Okay? Entonces, tenemos nosotros que tener razones por las cuales creemos que sí es un acontecimiento histórico. ¿Listo? Thank you. Okay. Tenemos que tener nosotros razones para decir que sí lo es. Ahí está. ¿Ya se oye? Ok. Y voy a rápidamente nomás ir a través de 3 puntos, 3 argumentos del por qué creemos que la Navidad es un acontecimiento histórico. En realidad cada uno de estos puntos nomás lo voy a presentar así de pasadita porque cada uno de ellos pudiera ser una serie de mensajes, ¿verdad? Por toda la información que se pudiera confiar, como por ejemplo el primer punto, la confiabilidad histórica de la Biblia.
Ese sería el primer punto que vamos a ver rapidito. Y hay 3 subpuntos en la confiabilidad de lo que respalda que uno puede confiar que la Biblia es un documento, un libro histórico, ¿verdad? Y hay pruebas, ¿verdad?, a las que se remite cualquier documento de literatura escrito histórico para comprobar si verdaderamente es histórico. Y vamos a ver primeramente el punto de los manuscritos que existen, los historiadores del primer siglo, y también vamos a ver sobre las profecías. En segundo punto vamos a ver la constante confirmación arqueológica de los relatos bíblicos, y el tercero, las contribuciones que ha hecho el cristianismo a través de los siglos. ¿Okay? Pero como les digo, nomás se los voy a pasar así un vistazo rápido. Ya si usted se interesa por alguno de estos puntos, yo le puedo recomendar algún libro que ya los explica de una manera más explícita y explicada. Vamos a ver primeramente el punto número 1, la confiabilidad histórica de la Biblia. Ya, por lo general, cualquier documento histórico, pues luego los historiadores preguntan, ok, manuscritos, ¿qué tantos manuscritos hay de este documento? Ahora, estos manuscritos, ¿cuál está más cercano al original? Porque cuando hablamos de eventos históricos del pasado, pues no tenemos el documento original. Por lo general se tienen copias del original. En todos los documentos históricos se tienen copias del original. Y entonces ahí se dice, ok, el documento histórico más cercano al original, entonces si es en el mismo siglo que esos documentos históricos, copias del original, son del mismo siglo, se les considera documentos frescos, que están todavía muy frescos del original, porque se hacen copias y dicen todavía está fresca la tinta, ¿verdad?, de los originales. Y pues mientras más alejados estén de la fecha de los originales, pues ya no se les considera frescos, pero se compara a ver la confiabilidad. Este otro que fue una copia de hace 300 años del original, vamos a ver el más cercano, el más fresco, si armonizan, si dicen lo mismo, si contienen la misma información. Bueno, en cuanto... Yo nomás les voy a enseñar ahorita nomás de lo que es el Nuevo Testamento, ¿verdad? Porque estamos hablando de que si la Navidad es un evento histórico y la Navidad pues está dentro del Nuevo Testamento, les voy a presentar nomás información acerca del Nuevo Testamento. Los historiadores tienen aproximadamente 25,000 manuscritos del libro del Nuevo Testamento, mucho más que cualquier otro libro de la historia antigua. ¿Okay? Usted puede considerar cualquier pieza de literatura y compare los manuscritos que hay, no se compara con los manuscritos que hay del Nuevo Testamento. Lo mismo, ¿verdad? ¿Qué tan frescos están? Ninguno de los documentos históricos, piezas literarias, ninguno hay tan frescos como los del Nuevo Testamento. Del Nuevo Testamento hay muchos manuscritos del primer siglo y todo lo que el nacimiento de la iglesia cristiana fue en el primer siglo. Entonces, vemos, ¿verdad?, que puede uno confiar en la confiabilidad histórica de la palabra de Dios. Ahora, compárelo esto con las 2,000 copias de la Ilíada de Homero. Este es el segundo manuscrito mejor representado, ¿verdad? Dentro de todos los escritos literarios, ¿verdad?, que existen, este es el número 2 en copias. ¿Okay? Pero no tiene ninguna copia fresca. Todos son copias de más tiempo de cuando se escribió el original, ¿verdad? Y pues
son la Ilíada de Homero. Y pues en las escuelas le ponen a uno un gran énfasis en que esta es una pieza literaria que todos tenemos que leer, tenemos que estudiar. Yo recuerdo porque yo seguí el bachillerato de humanidades y en el bachillerato de humanidades había mucha literatura y pues en esta Ilíada de Homero en realidad son 24 volúmenes, pero nos hicieron que estudiáramos bien un resumen de los 24, ¿verdad? De los 24, que hiciéramos una investigación. Y pues se nos presentaba como la gran obra literaria para la humanidad, que todos debemos de conocerla, saberla, ¿verdad? Estudiarla y admirarla y todo. Pero nunca me mencionaron nada acerca de los escritos del Nuevo Testamento, ¿verdad? Con 25,000 manuscritos, no 2,000, 25,000, ¿verdad? La confiabilidad que tiene el Nuevo Testamento. Entonces, vemos, ¿verdad?, que si uno hace un estudio detallado en cuanto a los manuscritos, porque hay muchos estudios hechos de los manuscritos, puede uno ver que si una persona quiere dudar de la confiabilidad histórica de la Biblia o del Nuevo Testamento, pues va a tener que dudar de todos los demás documentos históricos que hay, porque en realidad están más débiles en confiabilidad que los documentos del Nuevo Testamento o de la Biblia. Van a tener que dudar de todos esos. Y pues, qué clase de vida, ¿verdad? Siempre no creyendo nada y dudándolo todo, ¿verdad? Para eso hay evidencias, hay pruebas que tiene uno que creer o rechazar, ¿verdad? Entonces, ahora, viendo la confiabilidad por el testimonio de los manuscritos, ahora, la confiabilidad por testimonio de historiadores del primer siglo y del segundo siglo, porque hay historiadores que escribieron durante el siglo primero y el siglo segundo, ¿verdad? Recuerden, Cristo está en el siglo primero, todos los eventos de la vida de Cristo son en el siglo primero, el nacimiento de la iglesia es en el siglo primero. Entonces, en ese tiempo había historiadores que estaban escribiendo historia de lo que estaba sucediendo entre ellos y que escribieron acerca de Jesucristo, de los eventos que habla la Biblia. Fueron como Josefo, Tácito y Suetonio. Estos tres historiadores tienen libros escritos por ellos y hacen mención. Entonces, ninguno de ellos era cristiano, ninguno de ellos. El que hace mucho más mención que todos los demás es Josefo. Josefo era un romano judío y él trabajaba para el Imperio Romano como historiador y por eso él tenía que ir a las guerras, a los diferentes eventos del Imperio Romano para estar escribiendo los anales históricos que se suscitaban en el Imperio Romano. Y él, Josefo, de las obras de Josefo, vemos nosotros que son la fuente principal después de la Biblia para la historia de Israel y proporcionan un relato extra bíblico, fuera de la Biblia, significativo e independiente de figuras como Poncio Pilato, Herodes el Grande, Juan el Bautista, Santiago, el hermano de Jesús, y Jesús de Nazaret. ¿Okay? Vemos, ¿verdad?, que él escribe y hace mención porque él vivió en ese tiempo, y en ese tiempo es que él estaba escribiendo anales históricos, como uno de sus libros históricos se titula Antigüedades. Y miren, nomás les voy a enseñar una porción pequeña de lo que escribe, ¿verdad?, en Antigüedades. Dice, por esta época, o sea, está hablando en tiempo presente, ahí mientras yo estoy escribiendo, dice, existía Jesús. O sea que tenemos aquí a un historiador que no es cristiano ni tiene nada que ver con querer promover el cristianismo, que está escribiendo de una manera, desde la perspectiva de un historiador, ¿verdad? Objetiva, no subjetiva, objetiva.
y nos hace ver que hay ese personaje histórico de nombre Jesús. Y ahí ya vemos, ¿verdad?, la credibilidad de la Biblia, de que sí, que no fue invención humana, que no hubo grupos, ¿verdad?, judíos o esto y que el otro y que Illuminati o que quien sabe, inventan tantas cosas para decir que se inventaron todo esto y son cuentos humanos y mitología, pero no. Aquí un historiador serio, aquí dice que existía Jesús. Y fíjense cómo lo consideraba él. Dice, un hombre sabio, si es lícito llamarlo hombre, diciendo, está difícil creer que nomás era un hombre. Está difícil creer que nomás era un hombre. ¿Por qué? Dice, porque era un hacedor de obras maravillosas. O sea que tal vez él mismo fue testigo de sus milagros, porque como por ejemplo en el Evangelio de Juan, que estamos estudiando en los estudios en los hogares, en los oikos, ahí el apóstol Juan dice, miren, estos milagros que yo presento aquí en este Evangelio, dice, son unos de los pocos que doy como ejemplo de las muchas obras que Jesucristo hizo, que si me pusiera a escribirlos todos, dice, podría llenar libros en todo el mundo, ¿verdad? Que es, claro que es una expresión literaria exagerada para hacer énfasis de que hizo muchos más milagros y obras maravillosas que nomás las que están registradas ahí en el Evangelio de Juan. Entonces aquí vemos a este historiador, ¿verdad?, Josefo, que también hace mención, ¿verdad?, de esas obras maravillosas, de tal manera que dice, pues en realidad no sabemos si nomás era un hombre, porque continúa diciendo, dice, un maestro de hombres que reciben la verdad con agrado, que es algo que vemos en la Biblia, que vemos que la gente prefería ir y escuchar las enseñanzas de Jesús que la de los fariseos, los saduceos, los ancianos, los sacerdotes, los escribas, todos los demás religiosos judíos. Y decían, le decían, ¿pero por qué? ¿Por qué prefieren? Dice, es que él tiene palabras de vida. Tiene palabras de vida, no, era muy diferente. Dice, él habla y enseña de una manera diferente a nuestros maestros. Y es lo que le está diciendo aquí, ¿verdad? Que recibían la verdad con agrado, les agradaba como él enseñaba, agradaba. Y luego continúa diciendo aquí Josefo, dice, atrajo hacia él a muchos judíos como a muchos gentiles. Gentiles son los no judíos. Judíos y no judíos eran atraídos a Jesucristo. Dice, él era el Cristo, fíjense, como conocedor de las escrituras judías, ¿verdad? Como judío que él era también, dice, él era reconocido como el Cristo, o sea, el Mesías prometido que habría de venir. Dice, él era el Cristo, y cuando Pilato, por sugerencia de los principales entre nosotros, ¿verdad? Él era también uno de los líderes dentro del imperio romano, ¿verdad? Y dice, entre nosotros, lo condenó a la cruz. Entonces sí fue un evento histórico la crucifixión. Ahí hace también mención de la cruz. Dice, los que lo amaron al principio no lo abandonaron porque se les apareció vivo nuevamente al tercer día. ¿Es mitología la resurrección de Jesucristo? Como usted quiera creer, pero no nomás la Biblia habla de que al tercer día resucitó y que nunca se pudo encontrar el cuerpo de él, por más que lo buscaron casa por casa. El ejército romano le dijo, lo vamos a sacar, no van a engañarnos diciendo que ya resucitó como se había dicho, como se había profetizado. Y no, nunca pudieron encontrar el cuerpo. Y aquí vemos a Josefo dando testimonio histórico de que se les apareció vivo nuevamente al tercer día, como lo habían predicho los divinos profetas. ¿Okay? Entonces también está hablando de que todo eso fue en cumplimiento de profecías hechas cientos y miles de años atrás. Cumplimiento de profecías, dice, estas y 10,000 otras cosas maravillosas acerca de él también está haciendo mención,
a lo que hace mención Juan, de que hizo muchas más cosas, ¿verdad?, que las que aquí les escribo. Dice, y la tribu cristianos, así llamada por él, no se ha extinguido hasta el día de hoy. Que sabemos, ¿verdad?, que vino fuerte persecución contra el cristianismo y querían eliminar completamente el cristianismo, y dice él, no se ha podido extinguir, y aquí estamos todavía dando lata. No se ha podido. Entonces, vemos, ¿verdad?, que de acuerdo a los... Podemos confiar en el Nuevo Testamento por sus manuscritos, por el testimonio de historiadores de ese primer siglo que escribieron y dan testimonio de todo eso que vemos aquí, de que él era un hacedor de obras y que pues estaba difícil nomás considerarlo como un mero hombre, ¿verdad? Por todo lo que él enseñaba y hacía maravilloso, y que pues parecía que verdaderamente él era el esperado, ¿verdad? Por las promesas del Antiguo Testamento, el Mesías, y que pues sí fue crucificado. Y dice, sí, yo estuve ahí dentro del concilio y aprobamos la crucifixión, pero pues él apareció, resucitó al tercer día y todo en cumplimiento a las profecías. Por eso, ¿verdad? Viendo también esto y viendo lo que nos dice dentro de la Biblia, porque hay evidencias externas y evidencias internas en cuanto a la credibilidad de las Escrituras. Y todo esto era para tratar de decir, bueno, si todo esto nos muestra que podemos confiar en la Biblia, entonces podemos confiar que la historia de la Navidad es un evento histórico, que no es ninguna invención del hombre ni nada de eso. Déjenme les doy en forma resumida el por qué podemos creer en la Biblia, ¿verdad? Fíjense, dice, la Biblia es una colección confiable de documentos históricos, ¿ok? Ahí ya, con documentos históricos, escrito por testigos oculares durante la vida de otros testigos oculares, porque cuando se escribieron el Nuevo Testamento, todavía muchas personas que eran testigos, desde que pudieran haber dicho, hey, ¿sabes qué? Tú estás ahí enseñando y escribiendo cosas que no fueron así. Es como, por ejemplo, ustedes ahorita estamos aquí y alguno de ustedes dice, oye, el pastor predicó esto y esto y esto y eran puras herejías y todo. Y puede ser que ustedes digan, no, si nosotros estuvimos ahí, nosotros también fuimos testigos oculares, lo escuchamos y tú estás levantando falsos contra eso. Entonces, testigos oculares es muy importante para poder haber dicho, hey, lo que ustedes están escribiendo, lo que ustedes están enseñando, no es cierto, no fue así, pero nunca hubo quien pudiera de los testigos oculares decir tal cosa. Al contrario, la Biblia, ¿cuántos dice la Biblia que vieron al Cristo resucitado que se les apareció? ¿A cuántos? ¿Nomás a 12? ¿A cuántos? ¿Más de qué? Más de 500. Entonces, había muchos testigos oculares nomás de su resurrección. Entonces, cualquiera podría haber dicho, no es cierto, ¿verdad? Todo eso se lo están inventando para manipular a la gente y para para el otro. Pero no. Entonces dice aquí, testigos oculares que informan eventos sobrenaturales, milagrosos, que tuvieron lugar en cumplimiento de profecías específicas, no generales, específicas, y afirman que sus escritos son escritos divinos y no de origen humano. Bien importante cuando uno verdaderamente cree en esto. Ahora, déjenme ir punto por punto de esta declaración brevemente, ¿ok? Porque se los voy a enseñar que el mismo Pedro, el mismo apóstol Pedro, esta declaración, él también hace mención de ella, ¿verdad? De cómo, por qué nosotros podemos confiar lo que ellos, los apóstoles, están predicando, enseñando y escribiendo, ¿verdad? Vamos a ver la primera. Dice, la primera, una colección confiable de documentos históricos. ¿Okay? Una colección confiable de documentos históricos. En segunda de Pedro
1:16. Ahí vamos a ver una serie de versículos ahí en ese capítulo. En el versículo 16, esta es la primera parte del versículo 16, dice: cuando les dimos a conocer la venida de nuestro Señor Jesucristo en todo su poder, no estábamos relatando cuentos inventados ingeniosamente. Está haciéndoles ver, no, porque sí, como siempre ha habido escritos que son inventados, ¿verdad? Historias que no son ciertas, ¿verdad? Pero que las quieren hacer pasar por ciertas. Y aquí el apóstol Pedro está diciendo, no, de esto no se trata, lo que nosotros les hemos predicado, les estamos escribiendo. Dice, no estamos relatando cuentos inventados ingeniosamente, ¿ok? Entonces está diciendo, ¿verdad? Lo que le estamos diciendo es algo histórico, confiable lo que les estamos diciendo. Y luego continúa diciendo que lo que ellos están enseñando y escribiendo son testigos oculares. Son testigos oculares, porque dice, la segunda parte del versículo 16 dice, sino que fuimos testigos oculares de su majestad. Vieron la grandeza de las enseñanzas, de sus milagros, de su vida, de todo de Jesucristo, ¿verdad? Dice, fuimos testigos oculares de su majestad. Y nosotros vemos, ¿verdad? Pues, ¿cómo no se iban a sorprender de la majestad de un hombre que tenía poder sobre todo? Hoy en día, ¿verdad? Aún con la ciencia tan moderna que tenemos, no se han podido hacer cosas como las que hizo él, ¿verdad? De una persona, ¿verdad? Vemos ahí que tenía la mano seca y chiquita y ¡fum! Milagro. Mi mano. Personas que habían nacido ciegas pueden ver nomás con tocarlas. Personas que nunca nacieron inválidas, que no podían pararse a brincar. Leprosos, una enfermedad incurable, ¿verdad? Que tenían que estar viviendo fuera de la sociedad, sanados, limpios. Control sobre la naturaleza, poder convertir el agua en vino, poder parar la tempestad, hacer que hubiera una pesca milagrosa de pescadores con experiencia que tenían todo el día, la noche tratando de pescar y no habían pescado un charal, nada. Y sin embargo, a su orden dijo, avienta la red, pero Señor, ya estamos cansados, ya lo que queremos es no hemos pescado nada. Avienta la red. Ok, nomás porque tú dices, ¡pum! La aventaron, sáquenla. No la podemos. Vengan, ayúdenos para que no se rompa la red. Llena de peces. Entonces, todo eso y más, pues fueron testigos oculares, por eso dice, de su majestad, de las grandes cosas, ¿verdad? Que Él estaba haciendo. Somos testigos oculares, no estamos inventando cuentos ni nos los inventó nadie. Y luego, la tercera parte de la declaración dice que informan eventos sobrenaturales que tuvieron lugar en cumplimiento a profecías específicas. Por eso dice Pedro ahí, ¿verdad? En ese pasaje dice, así que hemos sido testigos oculares y comprobado que lo que dijeron los profetas se hizo realidad. Harán bien en prestar mucha atención a todo lo que han escrito, ¿verdad? Lo que han escrito los profetas en el Antiguo Testamento. ¿Okay? Ya que como las luces que brillan en rincones oscuros, sus palabras nos ayudan a comprender muchas cosas que de otro modo serían oscuras y difíciles. Pero cuando consideras la maravillosa verdad de las palabras de los profetas, entonces la luz amanecerá en sus almas y Cristo, la estrella de la mañana, brillará en sus corazones. Está diciendo cómo Dios obra conforme uno va verdaderamente con seriedad viendo cómo ese rompecabezas se va formando
ese rompecabezas que no se veía claro en el Antiguo Testamento, y empiezan los eventos a aclarar y a formar el cuadro completo de lo que Dios estaba haciendo y continuaría haciendo. Dice, entonces vas a llegar a una fe en el que brillará en tus corazones la gloria, la luz de Jesucristo. Entonces, vemos, ¿verdad?, que todo eso fue en cumplimiento de profecías específicas, ¿ok? Porque eso es importante, que eran profecías específicas, no generales. Que yo puedo decirles, hermanos, anoche recibí una revelación de Dios, tengo profecía de parte de Dios, y Dios nos está diciendo que aquí en el sur de California va a haber un temblor. ¿Qué van a decir ustedes? ¿Qué profecía es esa? Pues si temblores tenemos, en realidad nos dicen los estudios expertos que casi todos los días hay temblores, ni los sentimos muchos días porque llegan hasta el 3, 3.5, 2.5, los sentimos ya cuando llegan al 5, ¿verdad? Pero pues eso no es ninguna profecía, ¿verdad? Son cosas generales. Okay. Pero díganme ustedes, denme un número, ¿cuántas profecías creen ustedes que nomás en la vida, en la persona de Jesucristo se cumplieron, que había en el Antiguo Testamento, profecías? ¿Cuántas profecías creen ustedes? Ustedes denme un número aquí, díganme ustedes, 10, 12, 15, 8, 20, 100, lo que ustedes quieran. ¿Cuántas creen que pueda haber profecías? ¿Alguien que quiera? No crean que los voy a reprobar ni nada, más es para ver, ¿verdad? Ok, ya me dijeron. En el de inglés hubo una hermana bien viva. ¿Saben qué dijo? Dijo, todas las profecías. Le dije, sí, pero deme un número. Pues todas. Así está bien. Le dije, no, usted sí es viva, salió sabia. ¿Eh? 50, que no tiene cuenta. Otra. Miren, son 356 profecías cumplidas en la vida de Jesús. Y si usted las quiere estudiar, las quiere comprobar, vaya a esta página de web y ahí le presentan, ¿verdad? En el Antiguo Testamento, en tal cita, esto fue lo que se profetizó, y luego en el Nuevo Testamento, el cumplimiento, y hasta le dice cuántos años hay entre una y otra, ¿verdad? Que hay 1200, hay 3000 años, hay 550 años entre. Entonces, son profecías que dice uno, y son exactas las profecías, ¿verdad? Porque muchos dicen, no, pues todo eso lo puede uno manipular y hacer que se cumplan y decir que se cumplieron, pero las circunstancias como su nacimiento, ¿a poco Jesús de Nazaret pudo haber hecho ahí un movimiento para manipular su nacimiento allá, que habría de nacer en Belén de Judea y nacimiento virginal y todo esto? Él lo pudiera haber planeado y haberles dicho a unos, hagan como que sí, como que así va a ser, y para acá y para allá, y su linaje, ¿verdad? De dónde habría de provenir y específicamente el método de su ejecución, ¿verdad? Todo eso estaba fuera de su control, porque cuando estaba en el Antiguo Testamento, las profecías de su método de ejecución por crucifixión, todavía ni se practicaba la crucifixión. Todavía ni se practicaba la crucifixión. ¿Sí? Entonces no se pudieron haber cumplido por accidente o deliberadamente. Ahora, como les digo, las profecías bíblicas no son vagas ni confusas, como las de muchos dicen. ¿Y qué de las profecías de Nostradamus o de cualquier otra persona? Pues son profecías vagas y confusas que se pueden seguir cumpliendo periódicamente porque son muy generales. No son específicas. Fíjense, en las profecías bíblicas, dice, tratan de lugares específicos, ¿verdad? Con cientos, miles de años atrás, diciendo específicamente el nombre del lugar donde habría de nacer, o personas, fíjese, eventos, nombres específicos, da profecías.
¿Cómo podía un profeta saber quién iba a ser el rey 300 años, 500 años después de él? ¿Cómo podría saber el nombre de quién iba a ser el rey que habría de darle libertad al pueblo de Israel del cautiverio babilónico, medo-persa? ¿Cómo podría saber ese profeta el nombre de que habría de ser Ciro? ¿Cómo podría saber? Y dar el nombre específicamente. Pues es sobrenatural, es profecía, ¿verdad? Y así son las profecías de la Biblia, ¿verdad? Que lo dejan a uno atónito, decir, wow, esto tiene que ser de parte de Dios, de parte de Dios. Número 4, ¿verdad? De esta declaración de por qué podemos tener confianza en la Biblia, creer, dice, y afirman que sus escritos son escritos divinos y no de origen humano. ¿Okay? Que bien importante eso, el creer que es palabra de Dios, que es origen humano. Por eso Pedro, ¿verdad?, sigue escribiendo y fíjense lo que dice allí ya en el versículo 20 y 21, dice, sobre todo, tienen que entender que ninguna profecía de la Escritura jamás surgió de la comprensión personal de los profetas ni por iniciativa humana. Al contrario, dice, fue el Espíritu Santo quien impulsó a los profetas y ellos hablaron de parte de Dios. Hablaron de parte de Dios. Entonces, es por eso, ¿verdad?, que para mí, ¿verdad?, mi única fuente confiable es la Biblia de información, la Biblia, para establecer mi fe, para establecer mi manera de ver la vida, mi cosmovisión, mi única fuente confiable es la Biblia. Porque sí creo todo esto que estoy compartiéndoles a ustedes, sí lo creo. Por eso yo digo, pero la Biblia dice, pero la Biblia sí, pero pues ¿por qué no más? Porque la Biblia para mí es de parte de Dios. Por eso, como les he dicho, así como usted compra un Toyota y ahí, ¿verdad?, viene un manual específicamente para ese vehículo que usted compró. Bueno, Dios nos creó, nos hizo y nos dejó un manual que es la Biblia, en la que nos dice exactamente quiénes somos, cómo estamos, el propósito, cómo es que nos descompusimos, cómo podemos ser compuestos, arreglados otra vez. Todo está ahí dentro del manual. Así también, usted empieza a tener problemas con su carro y que se prendió tal luz, va al manual y dice, ay, esta luz quiere decir que esto anda mal. Y que así también la Biblia, ¿verdad? Es el manual que nos hace ver exactamente qué está mal en nosotros, cuál es la solución. Bueno, entonces vemos que podemos confiar en la Biblia, que es históricamente es confiable, ¿verdad?, por sus manuscritos, por los historiadores de aquel tiempo, ¿verdad?, del primer siglo, por las profecías que se cumplieron específicamente y exactamente como se habían hecho cientos y miles de años atrás. Ahora, por la constante confirmación arqueológica, ¿verdad?, de todos los relatos bíblicos. La arqueología siempre está trabajando, ¿verdad? Y ustedes han visto, ¿verdad?, el trabajo tan minucioso y tan lento de estar excavando y buscando, teniendo mucho cuidado de no ir a romper nada, ¿verdad? Ahí están con una brochita. Y digo, hijo, qué aburrido estar ahí, ¿verdad?, con una brochita. No, hombre. Pero bueno, hay quienes les gusta y estudian, ¿verdad? Como este doctor, John Curry, de la Universidad de Chicago, dice ahí, actualmente es miembro de la facultad del Centro de Estudios Bíblicos de Jerusalén, Israel, y se desempeña como director del proyecto de excavaciones de Bethsaida en Israel desde 1995 hasta la fecha, hasta el presente. Da conferencias y predica en todo el mundo. Entonces, él, ¿verdad?, que es un experto en arqueología, nos dice que no hay un descubrimiento arqueológico que contradiga lo que dice la Biblia, que al contrario, todos los descubrimientos arqueológicos que han encontrado que hacen mención de algo de la Biblia es nada más para corroborar que así fue, que sí existió tal lugar, sí existió tal moneda, sí existió tal personaje, y sí existió tal líder, tal rey. Todo eso lo comprueba la arqueología. Y que es algo importante porque, por ejemplo, cuando uno
pone a prueba la credibilidad del libro del Mormón, porque eso es lo que el Mormón, ¿verdad? Tienen su propio libro, se llama el libro del Mormón, y ahí en el libro del Mormón, pues ellos tienen ahí eventos que sucedieron, ciudades, tribus y diferente información, pero la arqueología nunca ha podido encontrar nada, cero, acerca de lo que habla el libro del Mormón. Cero. Y sin embargo, a lo que habla la Biblia han encontrado mucho. Como este erudito de arqueología dice, miren, dice, hay muchos descubrimientos, ¿verdad?, que comprueban la credibilidad de la Biblia, pero los 10 más importantes, dice, son estos, ¿verdad? La piedra Rosetta Stone, los manuscritos del Mar Muerto, la inscripción del Tel Dan, los rollos de Ketef Hinnom, epopeya de Gilgamesh, el túnel de Ezequías, hombres crucificados en Givat Amitabar, textos ugaríticos, piedra moabita y cartas de Laquis. Son nomás algunos de los descubrimientos arqueológicos que comprueban que lo que la Biblia dice es así. Así también ellos lo dicen. No hay contradicción. No hay contradicción. Y hay muchos más descubrimientos arqueológicos. Estos son nomás algunos de ellos, ¿verdad? Entonces, con esto, ¿verdad?, estamos viendo argumentos que nos pueden ayudar para poder tener la seguridad y la confianza de poder decir, no, la Navidad es un evento histórico, no es ninguna invención humana, no es ninguna invención humana. No tengan inseguridad de decir, no, mira, la Navidad consiste en esto, en esto, en esto y en esto, y es un evento histórico, confiable, con pruebas, comprobable por historiadores de aquel tiempo, comprobable por la arqueología. Y pues vamos a ver también las contribuciones que ha hecho el cristianismo a través de los siglos. ¿Okay? Porque muchas veces, hasta hoy en día, los mismos cristianos no sabemos o no nos damos cuenta la gran diferencia que ha hecho el cristianismo, donde ha sido aceptado, donde ha entrado. ¿Okay? Porque hay muchos países que no tienen como fundamento el cristianismo. ¿Okay? No lo tienen pero hay otros que sí. Y pues el impacto que hizo Jesucristo históricamente, hizo que los mismos historiadores, aunque no fueran creyentes, aunque no fueran cristianos nacidos de nuevo, pero eran historiadores, y un historiador ve las cosas y la información desde una manera realista, y tuvieron que decir, hizo tanto impacto la vida de este hombre de Jesús de Nazaret, que la historia la dividimos antes y después de Cristo. ¿Verdad que así es como tenemos el calendario? Antes de Cristo, después de Cristo. El gran impacto que Él ha hecho. Gran impacto que Él ha hecho. Entonces, fíjense, a pesar de sus orígenes humildes, el cristianismo, porque nosotros vemos ya sus orígenes humildes ahí en el libro de los Hechos, ha realizado más cambios para bien en la tierra que cualquier otro movimiento de fuerza en la historia, ¿okay? Que cualquier otro. Y es como les digo, el impacto que tiene, porque a veces creemos que así como nosotros tenemos este estilo de vida, esta cultura, esta clase de vida que tenemos en Estados Unidos es lo normal en todos los países del mundo. No, todo depende. Eso es lo que se le llama la cultura occidental, the Western culture, la cultura occidental. La cultura occidental es la cultura que se formó con los valores cristianos por el impacto del evangelio en esos pueblos, y se formó una cultura judeo-cristiana. Eso es lo que es. Entonces, por ejemplo, mismas personas que viven así en un ambiente que fue impactado por el cristianismo, vamos a poner aquí en Estados Unidos, y que dicen, no, yo soy ateo,
puede decir uno, bueno, si tú eres ateo y esta cultura de aquí principalmente fue formada con el impacto del cristianismo, pues ¿no crees que tú estarías mejor en un país donde fuera ateísta? Te podemos conseguir boletos para que te vayas a la China comunista, allá son ateístas, a Cuba te podemos mandar, allá son ateístas, a todos esos lugares. No, aquí me gusta, pues entonces quieres el beneficio del impacto de Cristo, pero lo rechazas y dices que es una mentira, y eso, pero sí puedes aprovecharte y disfrutar de todos los beneficios que ha producido el cristianismo. ¿Okay? Entonces, vamos a ver, nomás de una manera así general, algunas de las contribuciones positivas que el cristianismo ha hecho a lo largo de los siglos. Y aquí, ¿verdad? Rápidamente no me voy a detener porque, como les digo, cada uno de estos puntos puede ser una serie de mensajes, ¿verdad? Muy interesantes. Los hospitales, ¿sabes? Creemos que los hospitales siempre existieron porque nosotros, pues desde que nacimos hemos visto hospitales. Es más, dice, yo nací en tal hospital. Pero no siempre han existido los hospitales, como dice ahí. Comenzaron durante la Edad Media. ¿Por qué? Por la influencia del cristianismo, de cristianos. Fue que se inventó, ¿verdad?, los hospitales. No había universidades, lo mismo. Comenzaron durante la Edad Media. Y la mayoría de las universidades más importantes del mundo fueron fundadas por cristianos con fines cristianos, y los maestros de esas universidades eran pastores, eran teólogos. Hoy en día tienen ese problema, ¿verdad? En las universidades aquí más conocidas en Estados Unidos, ¿verdad? De que fueron fundadas así y en su entrada, ¿verdad? Tienen en piedra o en acero, este centro de educación fue establecido para la honra y gloria de Dios y de nuestro gran Señor y Salvador Jesucristo. Y entonces ya hoy en día, ¿verdad? Las universidades están bien seculares, bien humanizadas, humanistas, y que los mismos estudiantes dicen, hey, quiten esto me ofende. Y Lush dice, pero es que es historia, así fue como se inició esta facultad, esta universidad. Y entonces vemos, ¿verdad?, que la alfabetización y educación para las masas, es decir, no, desde niños, jóvenes y todos, va a haber educación. Eso fue por cristianos, por el cristianismo. El capitalismo y la libre empresa también tiene su base en el cristianismo, lo cual no hay en otros lugares, ¿verdad? Uno dice, bueno, ¿por qué aquí estamos tan bien económicamente, aunque nos quejamos y decimos, ay, que la economía y todo, ya, pero ahí andan comprando? ¿Por qué? No, por ejemplo, vamos a suponer la India. ¿Están ellos afectados por el cristianismo o por el hinduismo? Por el hinduismo. ¿Y por qué hay tanta hambre y tanta pobreza? Si ese sistema fuera superior al cristiano, deberían de tener una mejor economía. ¿Por qué? Que nos decimos, ay, hay que darles comida. Bueno, por sus creencias, por sus mismas creencias. En el hinduismo, ellos no creen en el Dios que nosotros creemos, en un Dios personal. Para ellos toda la naturaleza es Dios. Por lo tanto, creen en la reencarnación y por eso no pueden comerse a las vacas, a los animales. Por eso no pueden matar a las ratas, porque puede ser mi abuelo, o puede ser mi enemigo, o puede ser alguien. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Los animales se comen más de la mitad de la cosecha. Mientras que en una cultura establecida por las creencias cristianas, no. Nosotros sabemos que los animales son animales y nosotros somos la corona de la creación de Dios. Y nos podemos comer nuestro ribeye en Navidad, ¿verdad?
y nuestras costillitas nos las podemos comer y darle gracias a Dios y saborearlas. Entonces hay diferencia en la cosmovisión, en cómo vemos la vida según qué impactó la cultura en la que vivimos, ¿verdad? Y estamos viendo lo del cristianismo. Vemos aquí, ¿verdad?, que el gobierno representativo, particularmente como se ha visto aquí en Norteamérica, en Estados Unidos, también proviene, ¿verdad?, del impacto del cristianismo, porque muchas veces tenemos la noción incorrecta, decimos, Estados Unidos es democracia. No somos una democracia. Tenemos un gobierno representativo que se le llama una república, ¿okay? Pero no es una democracia pura no la tenemos, ¿verdad? Nosotros democráticamente, ¿verdad? Es cuando se usa la palabra democráticamente nomás como un instrumento que se usa para escoger a nuestros representantes, ¿sí? A nuestros representantes. Pero si fuera una democracia pura, para cada cosa toda la nación tendría que votar. Todos, y verdad que no todos votamos para decidir si se compra un pedazo de tierra o si se compran o si se hacen tales armadas. Nuestros representantes que nosotros escogimos, ellos hacen estas decisiones y eso es lo que es una república democrática, ¿verdad? Pero no es una democracia pura. Y todo eso viene de la Biblia, ¿verdad? La separación de poderes políticos. Separación de poderes políticos también es el impacto del cristianismo, las libertades civiles, ¿verdad?, que se tienen para que haya justicia, la abolición de la esclavitud, tanto en la antigüedad como en los tiempos más modernos. En cualquier pueblo, nación que se practique la esclavitud, si entra el cristianismo, eventualmente van a abolir la esclavitud. Se va a terminar la esclavitud por los principios éticos, morales que la Biblia enseña, la ciencia moderna. Fíjense, hermanos, hoy en día se nos ha hecho creer y practicar un pleito que no existe. Dicen, ¿en qué crees tú? ¿Crees en la Biblia o crees en la ciencia? Y se queda la gente, ay, pues, ¿qué diré? Cuando en realidad toda la ciencia moderna y el principio de la ciencia comenzaron con cristianos que, entendiendo lo que dice la Biblia, dicen, nuestro Dios es un Dios de orden, Él es el que creó todo y podemos ver, ¿verdad?, que detrás de ese orden hay leyes, hay fórmulas, vamos a descubrirlas. Y entonces Dios, lo más seguro es que Él puso ese pensamiento que pudieran entenderlo y empezaron a hacer investigación, experimentación y pudieron ir descubriendo las leyes de la naturaleza para poder sacar todo lo que hoy tenemos, ¿verdad?, de medicamentos, de aparatos y todo para el bien de la humanidad. Entonces la ciencia es la ciencia de Dios, no es del hombre. Es de Dios. ¿Por qué? Porque es el descubrimiento que Dios puso detrás de la naturaleza. Por eso es que la misma Biblia dice que la misma naturaleza da testimonio de Dios, de quién es Dios, de la gloria de Dios, la misma naturaleza. Entonces, cuando se tiene ese concepto bíblico, entonces esa cultura va a ser una cultura que va siempre a estar avanzando en la ciencia. Por eso es que nosotros somos los número uno en la ciencia. Por eso, porque todavía existe esa base de nuestra cultura, ¿verdad? El descubrimiento del nuevo mundo por Colón. Ustedes saben de Cristóbal Colón. ¿Por qué él vino para acá? ¿Por qué se atrevió? Y nadie más antes había atrevido. ¿Por qué? Porque en ese tiempo, hermanos, creían que la tierra era plana. Entonces decían, no, ten cuidado porque si tú navegas y llegas hasta la orilla, te puedes caer al abismo. Te caes a un abismo. Pero Colón, como era cristiano, él dijo, no. Ahí en Isaías habla de la redondez de la tierra.
Yo puedo navegar y no me voy a caer, al contrario, voy a venir encontrando otro mundo, otra tierra. Y fue como se atrevió cuando le decían todos, no, vas a la muerte, vas derecho a la muerte, allá al abismo vas a caer. Y él encontró este continente, ¿sí? Encontró, ¿basado en qué? En creencia de la Biblia, no en lo que creía la gente. La elevación de la mujer, todos sabemos, ¿verdad?, que en el pasado la mujer era nada más propiedad del hombre, y el hombre podía disponer de la mujer como podía disponer de cualquier animal, de cualquier objeto, de su posesión, así también la mujer. Y sin embargo, el cristianismo no, vino a traer un gran cambio en la elevación de quién era la mujer. La benevolencia y caridad, la ética del buen samaritano, eso viene de parte de la cultura cristiana, ¿verdad? Nadie, ninguna otra creencia, nadie dona y da más para el beneficio de los necesitados que el cristianismo. Nadie, cristianismo. Mayores estándares de justicia fueron los que produjo el cristianismo, la condena del adulterio y la homosexualidad y otras perversiones sexuales. Esto ha ayudado a preservar la raza humana y evitado que muchos sufrieran dolores de cabeza. ¿Okay? Esa es la cultura occidental, la que nosotros vivimos y gozamos y aquí queremos quedarnos, ¿verdad? Nadie, ¿verdad? Si empieza una persona con mentalidad marxista, atea y todo, bueno, váyase a un país de eso a ver si le gusta lo que es esa mentalidad y cómo esa mentalidad, esa creencia, qué clase de sociedad forman. Y no le va a gustar, ¿verdad? Respeto por la vida humana, nosotros somos pro vida. Y es por eso que luchamos, ¿verdad? Que todo lo secular dice, no, la gente puede escoger si quiere que su hijo nazca o que no nazca, lo podemos matar ahí en el vientre de la madre. Válgame Dios, y el cristianismo dice, no, es una vida ya hecha por Dios. No podemos quitarle la vida a la civilización de muchas culturas bárbaras y primitivas. El cristianismo ha entrado y ha civilizado tribus, pueblos, los ha civilizado, ¿verdad? Mayor desarrollo de arte y la música, la inspiración por las mayores obras de arte. Eso lo ha hecho el cristianismo. Las innumerables vidas cambiadas, transformados de pasivos a activos para la sociedad, gracias al Evangelio. Y por último, hermanos, la salvación eterna de innumerables almas. Díganme ustedes si el cristianismo no es histórico, no es una realidad, no tiene un gran impacto en las vidas de las personas. Ahora muchas personas dicen, sí, pero lo que no me gusta es que el mensaje del cristianismo es un mensaje de condenación. Y la Biblia lo que dice, aquí se lo estoy poniendo en esta versión que se llama Voice, dice, este es el punto. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo. El mensaje no es de condenación. Cristo no vino para traer un mensaje de condenación. Dice, en cambio, Él está aquí para rescatar un mundo que se dirige hacia una destrucción segura. Sin Cristo ya vamos camino al infierno. Ya. No es que Dios me va a llevar a mandar al infierno. No, ya vas en camino al infierno si no tienes a Cristo. ¿Okay? Entonces dice, porque Dios expresó su amor por el mundo de esta manera. Dio a su único Hijo para que todo aquel que cree en Él no enfrente destrucción eterna, que es el infierno, sino que tenga vida eterna, que es el cielo. Entonces es un mensaje de salvación. Un mensaje de salvación, no de condenación, porque condenados ya estamos, sin Cristo ya estamos. Entonces es un mensaje de salvación, y dice ahí, ¿verdad? Para todo aquel que cree en Él. ¿Qué es lo que es creer en Jesucristo?
Bueno, creer en Jesucristo no es como nosotros aquí entendemos la palabra creer. Aquí nosotros entendemos la palabra creer como tener un asentamiento intelectual de que, oh, yo sí creo que fue un personaje histórico y nada más. No, bíblicamente creer implica que yo creo que yo soy un pecador. Y por lo tanto, yo creo que ya estoy bajo la condenación, porque la paga del pecado es muerte eterna, como acabamos de ver. Y en tercer lugar, pues tengo que creer que yo no me puedo salvar a mí mismo por tratar de ser una buena persona, porque bíblicamente, si yo quiero ganarme la salvación por ser una buena persona, dice la Biblia, tienes que ser bueno en perfección. ¿Y quién puede ser bueno en perfección? Nadie. Entonces no puedo ganarme la salvación por ser una buena persona. Por buenas obras tampoco. Por religión, yo tengo mi religión. Ni por religión. Ni por religión. Entonces, en cuarto lugar, yo tengo que creer que solamente Cristo puede salvarme. Solamente Él. No hay religión, buenas obras, ni ser buena persona la que pueda traerme el perdón de mis pecados y una vida nueva. Y entonces, en quinto lugar, yo tengo que recibirlo a Él como mi Salvador personal y el Señor de mi vida. Y entonces eso es creer en Él. Ahí sí se cumple. Yo creí en Jesucristo. Ahí, cuando se cumple. ¿Qué de usted? ¿Ha creído en Jesucristo? ¿Verdaderamente tiene una relación personal con Él? ¿Ha Él transformado su vida y lo ha recreado en una nueva persona? Y ahora usted vive para Él, lo ama, ama su palabra, tiene hambre y sed de Él. Eso es nacer de nuevo. Y si usted no ha nacido de nuevo, hoy tiene la oportunidad. No es casualidad que usted esté aquí, que haya escuchado este mensaje, sino es que Dios, en su benevolencia, en su gracia, en su bondad, lo ha traído para darle la oportunidad de comenzar una vida nueva. Vamos a inclinar nuestro rostro. Vamos a inclinar nuestro rostro. Vamos a orar. Si usted necesita entregarle su vida a Jesucristo, si usted sabe que Dios le ha estado hablando y Dios lo está llamando para salvación y usted tal vez ha estado considerándolo o luchando, hoy ríndase y diga sí, yo quiero en este día nacer de nuevo, comenzar una vida nueva con Cristo como mi Señor y Salvador. Levante su mano en alto y yo lo puedo dirigir en una oración. Yo le puedo dar el ejemplo de una oración si usted quiere entregarle su vida a Jesucristo, levantando su mano en alto, nomás la levanta y la baja, la levanta en alto, donde sin ningún temor ni vergüenza, porque es la decisión más importante que puede uno tomar en esta vida, la de nacer de nuevo y entregarle su vida a Jesucristo. Si usted siente ahí un conflicto en su conciencia que dice, sí, yo debo, pero no, pero ¿qué va a pensar mi familia? ¿Qué va a pensar mis amigos? ¿Qué va a pensar? Olvídese de todo eso porque es más importante qué piensa Dios. ¿Qué piensa Dios? Es más importante que qué piensan los hombres. No hay que agradar a los hombres, hay que agradar a Dios. Y agradamos a Dios cuando nos quebrantamos y decimos, sí, Señor, te necesito. Estoy perdido, soy un pecador, sálvame, sálvame. Eso es humildad, eso es quebrantamiento. ¿Habrá alguien levantando su mano? Dios le bendiga. ¿Alguien más? ¿No? ¿Nadie más? Bueno, entonces haga esta oración. Dígale, Dios, reconozco que estoy perdida, que soy pecador, que si muero en esta condición voy rumbo al infierno. Pero gracias te doy porque tú me has convencido de que solamente Jesucristo es la solución para mi problema espiritual. Y ahora yo por fe abro las puertas de mi corazón para recibirlo como mi Salvador personal.
y que de hoy en adelante Él sea el Señor de mi vida, quien guíe mis pasos, quien forme mis creencias, quien me dé palabras y me haga una nueva persona. Lo recibo por fe como mi Salvador y Señor. Te damos gracias, Padre Celestial, porque sabemos que cualquier pecador que verdaderamente de corazón, con un corazón contrito y humillado, hace una oración similar a esta, tú lo escuchas, lo perdonas, lo salvas y le das una vida nueva. Gracias te damos, Señor, por esa seguridad que podemos tener y saber que verdaderamente lo que celebramos en esta temporada de la Navidad fue el inicio del evento más grande en la historia de la humanidad, que partió la humanidad antes y después de Cristo, la Navidad. Es en el nombre de Él que te lo pedimos todo, dándote las gracias. Amén.